pensaron? ¿Que iba a desaparecer otros 4 años? No, querida. Buenas, soy yo de nuevo para hablarles sobre interiorismo en Argentina o puntualmente en este caso sobre muebles de Argentina y para mostrarles otras opciones aparte de la silla EMS que despotricamos mucho en el último video y poder hacer tu casa mucho más Pinterest. Vamos a ver un collage que hice yo, medio así nomás, con muebles de acá de Argentina que yo encontré por un lado en Marketplace, que son muebles de segunda mano, muebles que podés encontrar a un precio accesible, o por otro lado, muebles que capaz heredaste de tu abuela, que tal vez no te terminan de convencer tanto porque no sabes cómo integrarlos a tu espacio. Y bueno, vamos a ver qué posibilidades hay según qué tipo de silla tengas, ¿no? O puedas comprar. Y por otro lado, elegí otras que son sillas que encontré en Mercado Libre, que está a disposición de prácticamente todo el país, entonces me pareció bueno usarlo como referencia. Obviamente hay 1000 tiendas más que pueden vender otro tipo de sillas, otros diseños, más o menos como para que acotemos un poco el análisis. Y vamos a ver un poco cómo encajarlos también según tu estilo, qué sillas te convienen más para un estilo que para otro. Ven, por un lado yo lo que hice fue juntar algunas fotos de muebles que encontré en Marketplace. La mayoría son muebles que yo encontré por la zona que me indicaba mi perfil, que es Mar del Plata y alrededores. Seguramente si viven en Buenos Aires consigan mucha más variedad, pero como para que nos hagamos un pantallazo, porque más o menos son las típicas que tienen todos en sus casas, yo lo organicé un poco al tuntuno. O sea, por un lado puse las que son un poco más económicas y que yo menos podría encajar en un espacio, y por otro lado puse las que para mí tienen más chances. Capaz no se ve tanto en este lado de Marketplace, pero en este se va a notar bastante la diferencia, ¿sí? Estos son los que yo menos usaría en un espacio, sobre todo esta, porque me parece que se quedó muy en el tiempo. No es moderna, parece como muy del 2000, fines de los 90, entonces es como que es más difícil meterla en un espacio. Después están estas, que ya es por una cuestión de funcionalidad, que yo no las usaría ni en pedo, porque estas sillas suelen ser... ¿No les pasa que cuando se sientan en este tipo de sillas es como que les queda la espalda como demasiado recta y llega un momento en el que te re duele? Bueno, eso porque están hechos un poco así nomás y un poco que no están diseñados, o sea, no tienen pensada el ángulo para la espalda, la zona donde tiene que caer la espalda para que no te duela después de un rato y demás. Para sentarte un rato está bien, pero yo te la regalo estar ahí 10 minutos sentado en esta silla. Pero bueno, si no te queda otra, te la compras, no pasa nada. Después están las sillas que son por ahí demasiado antiguas, demasiado ligadas por ahí a lo que es, qué sé yo, el 1900. Son sillas como muy de principio de siglo, entonces son sillas que tienen como mucho detalle, y para nuestro ojo que hoy en día está más acostumbrado tal vez a el minimalismo, las superficies más lisas y sin tanto detalle, capaz nos hace un poco más de ruido y es más difícil incorporarlos. Es como que también son como muy escultóricas, muy señoriales. Señoría. Pero bueno, hay maneras igual de encajarlas en ciertos estilos. Vamos a estar más limitados. Después, bueno, tenemos ya de este lado las que son un poco más atemporales, que son estas, por ejemplo, con las varillas, como la Windsor. Y después este tipo de sillas más minimalistas, o sea, no tienen demasiados detalles. Después yo me guardé estas que son muy parecidas a estas de acá, la silla B32. Me remite mucho a estas, y estas las he visto en Pinterest. Porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la mayoría de estas sillas puede que no las veamos en Pinterest y demás. Entonces es más difícil después, si querés buscar en Pinterest referencias para ambientar tu casa, si tenés este tipo de muebles. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo lo que hice fue justamente buscar imágenes con sillas que más o menos se parezcan a estas que tenemos por acá, ¿no? Así que vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a arrancar con la que yo creo que tiene más potencial, que es la silla Tonet, la típica de toda la vida. Y vamos a ver también en qué diferentes estilos encaja, ¿no? Obviamente no voy a mencionar todos los estilos, hay millones, cada día inventan más también. Así que nada, las Tonet se hicieron en 1859.
Imagínate si no son atemporales, que hoy en día se siguen usando y siguen quedando bien. Si a vos te gusta más el estilo boho, que es este estilo que tiene maderas claras, que tiene muchas plantas, que tiene materiales naturales, mimbre, yute, mucha cerámica y vidrio, también en lo que son floreros y macetas y demás, pero principalmente es blanco y color madera clara. En este caso lo que hicieron fue directamente, le quitaron la pintura a las tonet y las blanquearon. Hay un proceso que se puede hacer que es blanquear la madera con ciertos productos. Y ya el resto del espacio acompaña porque tiene las paredes blancas, el piso es de madera claro también, que acompaña muy bien las sillas, y una mesa moderna. Y esto es muy importante porque para que un espacio se vea más diseñado, por decirlo de alguna manera, o por lo menos lo que yo puedo apreciar de los lugares que veo más diseñados, son estos que tienen mucho contraste, ya sea entre colores, entre materiales, entre estilos, o sea, el estilo moderno de la mesa esta y el estilo antiguo de la silla tonet. Acá lo que más levanta el espacio, o sea, vos podrías tener esto acá en una casa de Argentina, se podría llegar a ver igual, lo único que sería más complicado es el tema del piso de madera. La mayoría de los argentinos tenemos piso de azulejo, son pisos mucho más fríos, entonces capaz si esto hubiese tenido azulejos abajo no te da la misma vibra, pero bueno, más o menos te podés dar una idea de este conjunto va a funcionar muy bien si te gusta el boho. Acá hay otro que también, ven como el piso de madera ya te genera como cierta calidez y juegan con este contraste entre la mesa moderna, es una mesa que podés conseguir en cualquier local a un precio relativamente bueno, y lo que es interesante acá es el contraste entre la madera oscura y las sillas claras, y después lo acompañan de elementos, que estos elementos son los que van a vestir el comedor. O sea, vos podés tener tal vez la silla vieja y la mesa moderna y así solo no va a funcionar. Vos también lo que tenés que hacer es vestirlo un poco, ponerle accesorios. Los accesorios son la decoración, que pueden ser cuadros, floreros y jarrones, macetas, fruteros, las lámparas de techo también, candelabros, o sea, todo lo que más o menos te funciona como centro de mesa. Y después en los muebles que tenés alrededor también podés poner esculturas, libros, espejos, cuadros, lámparas de mesa. Incluso si quisieras podrías poner una alfombra bajo la mesa. Yo lo hice, no lo recomiendo porque vas a estar todo el tiempo atento a que no se te caiga nada. No es lo ideal, a menos que tengas unas de esas de yute. Yo en mi casa quería hacer como en los orientales que dejan los zapatos en la puerta y después en el departamento caminan en patas. Bueno, no me funcionó. Porque me daba cosa, tipo, preguntarle a todo el mundo, che, ¿te podés sacar las zapatillas antes de entrar? No me deberían decir nada porque, a ver, es mi casa, pero no es lo más cómodo del mundo. Entonces, incluso para mí es como que si entro y salgo no tengo ganas de sacarme las zapatillas. Así que, nada, lo dejo como una acotación. Si a vos te gusta un estilo un poco más romántico, más inglés tal vez, más clásico, podés pintar la tonet de negro y utilizarla como, por ejemplo, lo usan acá. Cuadros con este tipo de molduras que son más detalladas, son más clásicas justamente, para que no quede avejentado, lo mezclan con ilustraciones más modernas. Este tipo de lámparas que tienen como el cosito así, este tipo de pantallas son más tirando a lo clásico y quedan muy bien en este espacio. Ven el uso de candelabros por este lado también porque es un estilo muy clásico, y lo que más resalta acá es el piso. Tenés azulejos chiquitos, podés jugar de pintar o poner vinilos de forma intercalada para formar este tipo de patrón que queda muy bien en este tipo de estilos. No sé si lo pondría en un espacio muy grande. En este caso la dejaron como estaba, la deben haber retapizado porque acá se ve que tiene como un cuero para modernizarlos un poquito, y la mezcla con una mesa que es bastante cuadrada. Es una buena combinación porque, otra vez, estamos hablando de los contrastes, entonces tenés una mesa que es muy angulosa y después tenés la silla tonal que es toda curva que te da un poco más de calidez. Como que genera un equilibrio ahí, que moderniza con la lámpara esta, pero sigue trayendo el estilo clásico con este cuadro. Acá lo mismo. Pareciera medio un estilo clásico, pero es medio mezclado con moderno. No tiene como algo muy definido, pero se vuelve a jugar mucho con los contrastes, en este caso con el negro y el blanco, y lo suavizan al ambiente para que no sea tan frío con el tono cálido de la madera. Si sos más romántica todavía, podés pintarlas de blanco y en este caso usan textiles para cubrir la mesa, te da otra atmósfera.
juega con los colores pastel y las combina en el cuadro y en las flores. Es como que no necesariamente tenés que pintar todo de un color para levantar el espacio. Vos podés tener el espacio en blanco y usarlo de canvas y después ir jugando con los elementos. Incluso es mucho mejor porque después te aburriste del color rosa, bueno, cambias los cuadros como hicieron acá y eligieron otros tonos. El tipo de mantel ya es otro, pero es la misma base, que es una buena alternativa si no querés jugártela con colores. Todo depende de lo que te guste a vos. En este tenemos lo mismo, las sillas negras, pero esta vez el color se lo pusieron a la mesa. Entonces es como, es el centro de la cocina o del comedor. Todas las miradas, apenas entres, se van a ir a eso. Tú decís, ¿y dónde consigo yo una Tonet? Las Tonet son un icono del diseño de muebles y capaz son más difíciles de encontrar a un buen precio. Y la verdad que no. Yo estuve buscando y justamente el otro día me apareció este juego de sillas que sale 200 lucas. Son 5 sillas y te incluye la mesa. O sea, 200 dividido 5 son 40.000. 40.000 por silla y no estamos incluyendo la mesa. O sea, el otro día vimos que la silla Eames estaba a 60, 70 lucas. Mirá si no es accesible. Es cuestión de incluirlas como a vos te guste en el espacio, según el estilo que a vos te guste, ¿no? Como los que te mostré recién. Ahora, veamos otros ejemplos más con este tipo de sillas que por ahí son un poco más rectas y ya empiezan a tener más tapizados. Podrían llegar a encajar con un estilo que tire más tal vez al mid-century. Esto no es particularmente mid-century, pero tiene tendencias. El tapizado lo han elegido de un verde oscuro, o por lo menos yo veo eso desde acá, no sé, porque los colores de la compu se ven medio raros. ¿Qué paleta de color se usa más que nada en el mid-century? El verde oscuro, el rojo más tirando a terracota por ahí, el color mostaza, tonos que tienden a ser un poco más cálidos. Entonces me parece una buena elección que si estás apuntando más a ese estilo, pongas un tapizado color verde. O el cuero también es bastante de esa época. Acá tiene como otras terminaciones, no son tan rectas como las del ejemplo de acá. Pero bueno, es una buena referencia saber que dentro del estilo puedes mezclar un mueble que sea de esa época. Estos muebles grandotes que tenían nuestros abuelos, capaz tenés alguno en tu casa y se pueden usar para incluir este tipo de sillas también. Acá levanta mucho el espacio con un cuadro geométrico. Son cuadros que tienden más a este naranja chillón, a ese amarillo. ¿Ven el tipo de tonos que les decía? Y estos encajan muy bien como para levantar estos espacios con ese tono de madera oscuro. Ah, este no es. Acá. Como que lo geométrico queda muy bien con este tipo de sillas. En este caso también, la lámpara es como medio mid-century, como que se usaba un poco ese tipo de lámparas como con líneas y después con una forma geométrica en la punta, que son como palos así. Lo voy a buscar. Bueno, como estas, se usa mucho en ese tipo de estilo. Y esta no tiene mucho que ver, pero más o menos va de la mano. Obviamente hay cosas acá que están puestas para la foto. Esto no sé qué es, una bandeja. Pero bueno, vos vas a ir viendo también qué centro de mesa le vas a poner, si es acorde o no a cómo vos vivís tu casa. Si vas a tener que correr 80 cosas cada vez que te sientes a almorzar, no lo pongas. Poné algo que te sea cómodo, moverlo un poco y chau, o dejarlo ahí estático y que no te ocupe tanto lugar. Todo depende también si tenés una mesa más grande, si tenés una mesa más chica. Eso lo vas adaptando vos a tu espacio y a tu gusto. Acá acompañaron muy bien con este cuadro, la lámpara y las plantas. ¿Ven cómo funciona como complemento? Si no queda como un comedor repelado. Igual ayuda mucho el piso de madera. En este caso tenemos como un estilo más tirando a clásico y elegante. Muy minimalista, juega mucho con el contraste del blanco y el tono de la madera ese fuerte. Tiene tintes clásicos por el cuadro, pero moderniza con este cuadro que tiene acá alrededor, el tono blanco que ya te da como algo limpio. Y esta lámpara que sí, para mí es mucho más moderna. Vamos con este tipo de sillas que se parecían mucho a la silla Sesca. En este caso, por ejemplo, esta foto que sacaron del comedor de donde la vendían, tiene un problema muy grande, que es que la mesa tiene las patas muy parecidas a las de la silla. ¿Y qué hablamos antes? Que lo importante siempre es generar un poco de contraste en el espacio para que se vea un poco mejor. En este caso ya las patas de la silla son como muy entreveradas. La pata de la mesa también es entreverada. Entonces vos lo que ves ahí abajo es un quilombo de caños que no es muy agradable a la vista. Entonces yo lo que hubiese hecho es directamente o cambiar la mesa por una que tenga esto como recto, o que tenga las patas comunes, tipo 4 patas y chau.
En blanco funcionarían bien, pero ya que estamos, vamos a ver otros estilos. Sé que no son las mismas sillas, pero estamos tomándolas de referencia. Supongamos que tapizamos estas sillas en tonos negros. El tipo de material es muy frío, entonces hay que compensar un poco la calidez del espacio con ya sea textiles o madera. En este caso lo hicieron con textiles en las cortinas, con una lámpara que es más bien redondeada, entonces capaz las líneas rectas que tiene la silla se suavizan un poco más y van en composé con la mesa redonda. Y bueno, después tiene detalles de esta lámpara que hace que el cuadro se vea más central y las sillas pasan un poquito más desapercibidas. Es más, estas no las había visto, son diferentes. En este caso lo que hicieron fue tapizarlas en amarillo. Si nosotros tapizáramos las mismas sillas estas en amarillo, posiblemente podríamos llegar a una combinación similar, un tono verde en la pared, y tienden más a este estilo que yo decía un poco mid-century modern. Ponele, ven que tiene la lámpara con la esfera, tiene este tipo de mesas con las patas inclinadas, va por ahí. El resto de ejemplos que yo encontré son más de la silla sesca, o sea, si nosotros las pintáramos más o menos de un tono similar, medio mostaza, capaz podemos llegar a lograr algo similar. Yo de todo esto me hice una carpeta en Pinterest, así que si vos querés podés visitar la carpeta y guardártela y no sé, buscar inspiración ahí. Mi Pinterest es Candela Spagnuolo, se la regalo, escribí mi apellido, pero bueno, es lo que hay. Y ahora veamos un poco otras sillas que son más típicas de Argentina. Por ejemplo, este tipo de sillas que las he visto mucho en casas de abuelas. Son muy parecidas a la silla Windsor. Esta tiene sus variantes, o sea, tiene más variantes así, que también las conseguís en plástico, nuevas, pero son estas típicas sillas así con varillas. Entonces yo estuve buscando en Pinterest, queda mucho mejor en tonos como un tono miel, como ni muy amarronada ni muy clara, como un más o menos, un intermedio ahí. Y por ejemplo, en este caso no tiene tampoco un estilo definido, pero tiende más al color. Simplemente tienen la mesa y las sillas del mismo tono, pero el resto de elementos levantan muchísimo el espacio. ¿Cómo lo hacen? Repitiendo ciertos tonos en los libros de la biblioteca, en los cuadros, en el florero, en la alfombra. Este tono rosa se repite todo el tiempo. Y el celeste también, que se repite en el cuadro, en este otro cuadro, en la alfombra, acá también en los libros hay ciertos tonos de celeste y por eso esta foto se ve tan bien. Entonces es importante que vos en tu espacio vayas mezclando elementos que sutilmente tengan un color que los agrupe, que visualmente tu cabeza los agrupe y dice, claro, esto tiene sentido. En este caso la han pintado de negro, este ejemplo lo mostré en el video anterior, lo mezclan con otros elementos del mismo tono que hace que no queden tan descolocadas y lo han mezclado mucho con plantas, mucho con la alfombra en tonos claros. Es un estilo más bien tirando a clásico y queda muy lindo. Y miren cómo lo mezclan incluso con una mesa que también es antigua, que tiene un poco más de detalle, más escultórico en las patas y aún así queda bien por el tipo de tono de madera que tiene, que es un tono más tirando un tono claro. Si esta mesa fuera oscura más las sillas oscuras, tal vez no quedaría tan bien. Acá se arriesgaron un poco más y pintaron las Windsor de un tono verde grisáceo, un poco más claro, y para incluirlos dentro del espacio pusieron la vajilla que está acá, tiende a ser un tono parecido, el cuadro acá también tiende a ser un tono parecido. Tienen justo un globo terráqueo que tiene el tono celeste como en el mapa de acá y como en las sillas. Entonces todo se ve en composé, mezclado con los tonos de madera claro, que es moderno, pese a ser una mesa antigua, una lámpara que también es bastante clásica y atemporal. Acá ya es demasiado minimalista y como que siento que le faltan cosas, pero si a vos te gusta podés elegir todo en tonos claros. Lavas la madera de la Windsor, elegís una mesa que más o menos tenga el mismo tono, en este caso le han puesto una alfombra y después tenés elementos que hacen contraste, que es la lámpara, el cuadro, la maceta de la planta también es en negro, el caño donde lo sostiene también es en negro y probablemente tenga otros elementos en negro acá. Esta se parece mucho más a la que les mostré, le han dado una vuelta de rosca pintándola de blanco y la han mezclado con también una mesa más de campo con una madera clara y le han agregado color al espacio con las flores. Este caso en particular me encanta porque es como que al pintarlas de negro ya automáticamente se modernizan, les han puesto un almohadón porque se ve que deben ser medio incómodas, medio duras, y el resto fue, siento yo, elegir un tono cálido que le quite la frialdad al negro y volcarlo en todos lados, en la mesa, en la alfombra, que el material también te aporta textura, te hace que sea menos aburrido, te invita más. Ese tono medio que se refleja acá en el tipo de
de lámparas es un tipo de lámparas también clásico, el jarrón que tiene acá atrás, y para darle color, el acento de color se lo dio con el ropero. Y obviamente, bueno, también las flores. Y después ya tenemos otro tipo de sillas que también tienen este tipo de líneas, pero no necesariamente son la Windsor, ¿no? O este tipo de sillas un poco más señoriales, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas también son muy de café de acá de Argentina. Las puedes conseguir a buen precio. Teniendo todo el espacio blanco, le aportás la calidez al espacio con el marrón oscuro de la madera, genera un contraste muy lindo. Y después le suma elementos decorativos que ayudan un poco a que el espacio no se vea tan plano, ¿no? Siempre son plantas, frutas, cuadros, lámparas. Es como que siempre se piensa en casi todos esos elementos, por eso es importante que ustedes los tengan en cuenta. Este estilo es más un estilo inglés que queda muy bien con este tipo de sillas más señoriales. Ven que acá podemos conseguir una que sea muy parecida, que son más un estilo inglés, conserva todos los muebles antiguos, pero hay mucho contraste entre los textiles, sobre todo, y tonos diferentes de la madera. Después acá tenemos otros tipos de sillas que también son más escultóricas, tienen más detalle, pero en este caso, por ejemplo, lo mezclan muy bien porque usaron una mesa tulip que es muchísimo más moderna que este tipo de sillas, entonces se genera ese contraste hermoso. Obviamente esto está puesto para la foto, pero se podría lograr algo así. Y suma mucho la mezcla de materiales. Que hayan elegido la mesa tulip con la base medio tirando un dorado, me parece que es una elección buenísima, porque no recaes en que todo sea blanco. Este tipo de sillas, que también son re típicas, mi abuela tenía 2 de estas, así como están se ven horribles, pero las podés retapizar y te pueden quedar unas sillas preciosas, o le podés lavar la madera y también te pueden quedar preciosas. Como por ejemplo en este espacio son de una madera clara, tiene una mesa clara, como que usa mucho textiles. Acá seguramente tienen como una especie de banco, queda precioso y te sale 2 mangos hacerlo y te viste una esquina de una manera preciosa. Esta lámpara podría salir del techo o podría estar empotrada en la pared y salir desde un costado. Las plantas están en todo el espacio, están distribuidas arriba en el estante, en el costado, arriba de la mesa, acá en el otro costado, entonces te envuelve de todos lados, es como que tenés naturaleza en todos lados, entonces es como que te envuelve y sentís que es algo más acogedor. Pero acá lo que más ayuda es la elección de color. Este tono medio terracota queda muy bien con este tono de madera, es como un centro de atención ahí tremendo. Acá tienden más al estilo clásico, muy elegante, habiéndolas tapizado en blanco. Lo mismo, no es la mesa tulip, pero es una mesa de mármol, que el mármol queda muy bien con el estilo clásico. El mármol y los detalles en bronce. Te podés conseguir candelabros de bronce o lámparas símil bronce, y mezclado también con floreros de vidrio queda muy bien este estilo. Acá también podés conseguir este tipo de estética más lavada que te levanta el espacio tapizándolo de blanco y poniéndole la madera un poco más clara que la oscura con la que te venden en Marketplace, ¿no? Hay muchas de las cuales ya hablamos, que ya sabemos más o menos cómo se pueden incluir. Estas de este lado, por ejemplo, yo no las compraría por un tema de comodidad. Estas se desarman y se enganchan con todo y me parecen muy de café hoy en día. Estas me parece que han quedado en el tiempo y son muy angulosas. Estas me parecen demasiado escultóricas, entonces te va a limitar un poco, tal vez, como que te podés cansar más fácil visualmente. Después, bueno, estas son un poco más por gusto. El Capitoné no me gusta, me parece que junta mucha mugre ahí, yo no la usaría. Y después las de este lado se pueden llegar a incluir mucho más. Y vos te preguntarás, ¿esta se puede incluir mucho más? Atenti que sí se puede. Vamos a hacer como un paréntesis para volver a amigarnos un poco con la silla Eames, porque yo sé que muchos de ustedes tienen la silla Eames y puede que no sepan cómo incluirla en el espacio, y yo no quiero decir, la mierda la silla Eames, qué sé yo, y no darles una solución. Si ustedes tienen la silla Eames y no quieren recaer en esa moda, en ese estilo que te ofrecen las casas de decoración, lo que pueden hacer es... ¿Qué pasó? ¿Por qué me cortás el video a la mitad? Resulta que estoy editando el video y el video me quedó de casi 1 hora, por ende, sí o sí voy a tener que cortarlo a la mitad. Así que mirate la parte 2, mírenlo cuando quieran, cuando tengan tiempo, cuando estén comiendo, I don't know, pero tengo que dividirlo sí o sí, aparte me es un quilombo editar tanto. Hay muchas sillas que no entraron en este video, así que en el próximo video las van a tener, y también van a tener este espacio que es mi comedor, y van a ver cómo yo llegué a lograr una estética un poco más Pinterest. Nada, perdón, pero vayan a la parte 2. Goodbye, my lover.
Goodbye, my friend.